especialmente tu generación, Ujú. de los 25 a los 45, por ahí, a los 40, es una generación clave ahora, Ujú. porque mi generación se va. ¿Sabe quién se queda? Tu generación. Todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda me sirvió para donde Dios me puso a hacer, la asignación que Dios me dio. Aún esos momentos que te No, parecía... los más difíciles, que me quería Claro. escapar. Que me Y quería eso... escapar y digo, ¿qué sentido tiene qué sentido tiene de aprender todo esto? Porque en la vida, cuando uno camina, ¿no? En fe, Dios te va preparando para una asignación. Ujú. Y todo lo que uno experimenta sirve. Aunque Mm. sea malo, aunque sea difícil, aunque sea negativo, todo sirve. El mundo espiritual no está por allá, más allá de las estrellas. El mundo espiritual nos rodea. Ujú. El cielo, todo lo de Dios nos rodea, ¿no? Y es un cambio de una dimensión a la otra. El viaje que uno hace, Ujú. todo ese viaje que uno hace en la vida, todo tiene elementos para que entonces puedas enfrentar situaciones que se van a presentar en el futuro. Este es el problema del ser humano. El ser humano está en competencia con Dios, porque se cree que es Dios, es su propio Dios. Sabemos que eran seres inteligentes, pero sabemos que eran altamente perversos y que Dios no pudo tratar más con ellos, con estos seres. Tuvo que mandar el diluvio y los tuvo que matar a todos. La religión te hace cometer muchos errores. Mm. El salmista David dice, los cielos cuentan o describen la gloria de Dios. Y todo el universo, los planetas, las órbitas, las galaxias, todo el universo entero está tan sincronizado que si se desincroniza por un milisegundo, se desarma todo. Gracias, David, Por favor. por visitarnos. Muchas gracias. Quería empezar preguntándote, ¿quién es David Greco? Oh, bueno, mira, nací en el 1953, ya cumplí 70 años. Mm. Mis padres eran inmigrantes de Italia, inmigraron a Argentina y después inmigramos aquí, a Estados Unidos. Y yo me crié en un hogar cristiano, en un hogar con mucho cariño, mucho amor. No, el hogar típico italiano. Pero mis padres fueron creyentes, gente de fe, y me criaron en la fe cristiana. Y no solamente me enseñaron a tener fe, pero me enseñaron también los caminos de la vida, ¿no? Mm. Y siendo joven, yo era muy jovencito, tenía 16 años, cuando nos mudamos aquí. Bueno, nos mudamos a la ciudad de Nueva York. Ujú. Entonces, imagínate un jovencito en una ciudad La tan... metrópolis. Sí, una metrópolis, pero con tantas tentaciones, Mm. ¿no? Y Dios, ese es mi testimonio, como Dios me protegió, pero también me enseñaron a cuidarme, Ujú. ¿no? A protegerme de muchas cosas. Y de muy niño yo sabía que en lo profundo de mi corazón que yo iba a ser un ministro Ujú. en la iglesia de Dios. Y entonces toda mi vida desde muy joven, muy niño, fue como, fue como dirigido hacia esto. Mm. Es decir, nunca perdí el enfoque, siempre me mantuve enfocado en eso. Claro, teniendo una familia, la familia te ayudan Mm. siempre a estar enfocado. Hoy no, tengo una familia, tengo 2 hijas y un hijo, tengo 3 nietos. Mm. Me casé con una mujer de Dios y le doy gracias a Dios porque en toda mi vida nunca he pasado por enfermedades, Mm. por dramas, por tragedias. Dios verdaderamente ha sido muy fiel. Más allá de que no pasaste por dramas, quizás, Mm. que la vida te presentó,
sé que te has puesto en algunas Mm, situaciones en la palestra, ¿no? Por ejemplo, en la etapa en la que iniciaste la radio mm. cristiana. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida? Em, bueno, como en todo emprendimiento, porque Ujú, eso fue un emprendimiento. ujú, El emprendimiento fue bien interesante porque eh, yo obtuve mi educación ujú, universitaria fuera de esta región. ujú, Yo estudié en Pensilvania, fui a un colegio bíblico por 3 años y medio, después fui a la Universidad de Villanova para estudios más avanzados ujú, eh, de teología, y cuando vuelvo no sabía exactamente cómo emprender mi llamado, digamos, ujú. ministerial. Y entonces, no por accidente, pero en la iglesia donde yo estaba asistiendo, me dijeron que había una emisora de radio Ujú, comercial, ok. comercial, pero era una emisora que era una emisora donde vendían horarios a diferentes grupos étnicos. Ujú, Ahí había grupos italianos, haitianos, grupos, había un gran bloque de programación judía mm, eh, y también en inglés. Entonces me dijeron, necesitan a una persona que habla idiomas. Y yo como hablo en italiano, ujú. me enseñaron a hablar en italiano en mi casa, y español, inglés, entonces me tomaron como un promotor, como un vendedor, ¿no? Ah, Yo no sabía nada, yo fui a trabajar, era un trabajo secular, ajá. ¿sí? Y básicamente aprendí aspectos de comunicación, de radio, todo el aspecto técnico, pero dentro de la programación semanal habían un grupo de ministros que compraban 3 horas semanales para hacer programación cristiana en español. Ujú, Yo me hice muy amigo de ellos y eh, básicamente como que, bueno, me acuerdo que un fin de semana se le terminó el dinero para pagar a los ministros. a los ministros, se le Ujú, terminó, y tuvimos una idea. ujú, ¿Por qué no salimos al aire y le decimos al auditorio que ya yo no era parte de ese grupo, ujú, yo solamente era como un administrador, sí. pero me hice tan amigo de ellos que les sugerí, ¿por qué no salimos al aire y le decimos a nuestro auditorio de que no vamos a salir más? Que si quiere que salgamos, que nos ayuden Mm, financieramente. Es decir, ¿por qué no hacemos eso? Bueno, lo hicimos ujú, las últimas 3 horas. Después de esas 3 horas ya no había más. ujú, Pero no, yo sentí en mi corazón de que aquí había un futuro, ¿no? mm. Y eso fue sábado. El martes a la mañana, cuando fuimos a la caja postal, porque le dimos una dirección, ¿no? Para Ujú. mandar, habían llegado suficientes fondos para pagar por todo el mes. Wow. Todo el mes, todo el En mes. 3 horas En hicieron tres lo del horas, mes. todo el mes. Y bueno, eso nos dejó, ¿no? Sorprendidos. Y entonces a la semana siguiente hicimos lo mismo y la gente envió más dinero, y con ese dinero empezamos a comprar más horarios, Ujú. más horarios. Y eso básicamente terminó de que terminamos comprando 16 horas por día. Wow. A la manera que la gente enviaba dinero, ofrendas Sí, sí. voluntarias, eh, Prácticamente toda la programación, 16 horas. 16 horas por día. Sí. Después de llegar a 16 horas, tuvimos la tremenda idea dijimos, pero ahora que estamos pagando tanto, ¿por qué no compramos la emisora? Wow. ¿No? La emisora costaba 11 millones de dólares en 11 aquel millones. tiempo, ¿En qué 11. año? 88, Wow. Ok. 88. Actualizadas mucho más. Ahora mucho más. Sí. Y bueno, pero no teníamos, es decir, éramos una corporación sin fines de lucro, Ujú, no teníamos colateral, nada. claro. Eh, y la primera vez que intentamos, se rieron en la cara, se me rieron en la cara. Los dueños de la emisora. No los dueños querían vender. Ah. Las instituciones bancarias, es decir, Ah. bueno.
pasó un año y algo, y los dueños de la emisora, gente muy buena, los dueños de la emisora, eran creyentes también, y fueron a una reunión donde estaba predicando David Wilkerson, Ujú. un gran hombre de Dios, muy conocido. Y cuando lo fueron a saludar, este hombre de Dios los miró en la cara y le dijo: ustedes le van a vender la emisora al pueblo hispano, ¿verdad? Así nomás se lo dijo. Y ellos se quedaron, no, como no sabían lo que decir. Esa misma noche me llamaron y me dijeron: se la vamos a vender y le vamos a ayudar a conseguir el préstamo. Wow, Y nos salieron como de garantía, los mismos dueños. es increíble. Y entonces salimos al aire, le dijimos a la gente que íbamos a comprar la radio y que nos ayudaran, y en una cuestión de 7, 8 meses, la gente, el auditorio de la emisora hispano, envió más de $3 millones. No, fue un milagro. Increíble. Claro, en el área metropolitana de Nueva York hay alrededor de 3.000 iglesias latinas. Ujú. No, un poquito, no fueron grandes ofrendas, fueron todas ofrendas de 25, 20, 30, 50, 100, no eran, no. Eso fue un milagro de Dios. Qué lindo. Y entonces ahí lo que quería decirte es que de repente yo creía que tenía una vocación a ser ministro, a ser pastor, pero uno se da cuenta que en toda su vida Dios estaba preparándote para ese momento. Mm. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en el seminario, tenía que trabajar Ujú. y para pagar mis estudios. Y trabajé en una imprenta, Ujú. una imprenta. Qué terrible, feísimo, qué trabajo, feísimo. Yo tenía que, era control de calidad, es decir, tenía que mirar todo lo que salía de la impresora, Ujú. ver que salía bien, que estaba todo. Era un trabajo horrible, y ¿sabes cuántas veces me quejé? Dios, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué esto? Y trabajé como un año en Mm. ese lugar, sin darme cuenta que después, cuando tuve que dirigir la emisora, yo necesitaba todo el conocimiento que obtuve en la imprenta. Wow. En la imprenta. No solamente eso, pero después viste como un niño, un joven que se cría dentro del ambiente de la iglesia, uno aprende a manejar todo, instrumentos, micrófonos, cables, sonido, Mm. porque no, Ujú. uno lo aprende. Todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda me sirvió para donde Dios me puso a hacer, la asignación que Dios me dio. Aún esos momentos que te No, parecían, los más difíciles, que me quería claro, escapar. Que me y quería eso, escapar, y digo: ¿qué sentido tiene qué sentido tiene de aprender todo esto? ¿Para qué? No, lo tuve que usar todo, porque trabajar con imprentas, con papel, con cartas, con todo material impreso de promoción, eso era el pan de cada día, ¿no? En la claro. radio. Y bueno, ahí aprendí no solamente eso, pero después, desde niño, aprendiendo a comunicar, Mm. aprendiendo a hablar delante de mucha gente, aprendiendo lo que tiene que ver con música, por ejemplo. Ujú. Yo era músico, aprendí música en la iglesia. Bueno, Ujú. todo eso, como toda esa experiencia, Mm. me sirvió para esa asignación que tuve en la radio. Increíble que me decís que hubo un periodo de un año Oh, en sí. el que tuvieron que esperar esa respuesta, Y sí, un en año. buscar la financiación, la constancia de... Pero eso fue un milagro, porque no había. No se daban por vencidos. ¿Por qué no se daban por vencidos? En un año dijeron, ya los bancos se te habían reído. No, y hasta el último minuto. Hasta el último. Hasta el último minuto, cuando ya estaba casi todo aprobado. Ujú. Casi todo aprobado, el banco que nos iba a prestar el dinero nos obligaba a tener otro banco, porque era un banco inglés. Ujú. Y entonces decían: no, necesitamos un banco local
que sea como sea socio, se nos asocie en el préstamo. Y tiene que ser un banco latino. Mm. Y entonces ellos encontraron un banco hispano, el Banco Popular. Pero ¿qué pasó? En la última reunión, los del Banco Popular empezaron a sacar problemas, no, que esta gente que son evangélicos, que son problemáticos, que controlan esto y controlan lo otro, y yo creía que estaba todo aprobado. Y me fui a mi casa Sí. derrotado, Uf. derrotado. Y al día siguiente fui, y yo no sé lo que ese mismo señor que habló en contra, yo no sé lo que le pasó durante la noche, lo vacunaron y al día siguiente él hizo todo, me tocaba a mí hacer la presentación. Sí. Bueno, la hizo él. Como del plan de negocios. Él hizo la presentación Sí. hablando exactamente todo lo opuesto a lo que había dicho el día anterior. Y lo hizo tan bien que el banco inglés después me llamaron y me dijeron, mira, no lo necesitamos a ellos, nosotros le prestamos todo el dinero. Wow. No, milagro tras milagro, Me ¿no? imagino, sí. Pero como que yo veía y esta es una verdad muy poderosa, porque en la vida, por eso uno nunca se tiene que quejar, porque en la vida, cuando uno camina, ¿no? En fe, Dios te va preparando para una asignación. Ujú. Y todo lo que uno experimenta sirve. Aunque Mm. sea malo, aunque sea difícil, aunque sea negativo, todo sirve. Me gusta esto que estás diciendo, que todo sirve. Todo sirve. Pero para esos momentos de crisis, ¿Mm? ¿a qué te aferrabas en esos momentos en que decías, me fui derrotado a mi casa? Sí, Llegaste. te voy a ser sincero, Ujú. porque esto es sinceridad. Eh, eh, en esos momentos de crisis, que me sentía derrotado, sabes que hay algo en el universo. El día dura 24 horas. Ujú. Sí. Y después de 24 horas empieza otro día. Y no sé lo que me pasaba, porque no te puedo decir que bajaba una cosa del cielo, un aceite que me cubría todo. No, no. Lo único que te puedo decir es que muchas veces, me fui a dormir triste, adolorido, hasta me sentía derrotado. Yo no sé lo que pasaba durante la noche. Mm. Yo no sé. Pero al día siguiente como que me despertaba con, con fe. Mm. No, hoy va a pasar algo, hoy Dios va a hacer algo. No sé, durante la noche, ¿no? Eso es muy típico de David, de los salmos de David, Ujú. cuando él habla acerca de eso, ¿no? Y no, en el Salmo 19 dice que la noche destila, derrama conocimiento y de día tras día él manifiesta sabiduría. Mm. Durante la noche, durante el día, ¿no? Claro, porque mi cuerpo se va a dormir, pero mi espíritu está despierto. Mi Mm. espíritu está completamente despierto, en comunión con Dios, ¿no? Entonces hay algo que, no sé, es algo de que le pasa a uno atraviesa por una crisis y sí, pasa el día, Ujú. pero después del día te vas a dormir, te vas a descansar. Y aunque no sientas un poder, una autoridad, una revelación, Dios durante la noche, durante el día, te va a ministrar, te Mm. va a fortalecer, porque Mm. eso lo hace Él. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Yo no me puedo fortalecer a mí mismo. Ujú. Eh, la Biblia dice que una vez David pasó por una situación así, Ujú. que lo querían matar. Ujú. Sus amigos los querían matar porque el enemigo había entrado y se habían llevado a todas las esposas y a los niños y Ujú. a todo. Y cuando llegaron estaba todo destruido. Y los mismos soldados de David lo querían matar. Y Mm. David dice que se apartó y dice que y él se fortaleció en el Señor. Él se fortaleció en el Señor, en Dios, ¿no? Entonces hay esa es una experiencia que el creyente vive, ¿no?
de que no te puedo dar un secreto o una cosa, hay que hacer esto y esto y esto. Lo único que te digo es que día tras día Él es fiel, día tras día, y que muchas veces uno se va a dormir triste y preocupado y al día siguiente como que la misericordia de Dios se renueva y uno empieza otra vez, otro día, esperando. Algunas veces el próximo día también va a ser difícil, pero viene el otro día, y viene el otro día, y tarde o temprano Dios interviene. Cambia el viento. David, pero ¿qué era lo que te daba esa claridad de, a pesar de que todo estaba en contra, ese era el camino que tenías que seguir? Sí. Bueno, varias cositas, pero lo principal, lo que te puedo compartir es que es muy importante estar conectado con un grupo de personas. Un grupo de personas que han pasado por situaciones. Entonces yo tenía la bendición, yo tenía la honra más grande, que era vivir en un hogar con mi abuela, con mi papá, con mi mamá, y de gente que habían pasado por la Segunda Guerra Mundial. Wow. Gente que habían estado bajo las bombas, gente que habían sufrido hambre y desastres, gente que estaban en una casita así, que bajaba una bomba de los aviones que venían, los aviones ingleses que venían y bombardeaban, y la casa de al lado era destruida, y la de la otra era destruida, pero la casa de mi abuela nunca la tocaron. No, milagro tras milagro. Wow. Entonces eso me lo infundieron de niño. Esa Entonces, fe. ¿qué me mantenía? Yo veía el ejemplo de mis padres y el ejemplo de mi abuela y de mis abuelos también, maternos. Y veía esa fe. Y no solamente una fe que era simplemente de hablar. No, ellos la habían vivido. Y me lo inculcaron. ¿No? Cómo Dios le había sido fieles a ellos, cómo sobrevivieron la guerra, cómo mi abuela quedó viuda con mi papá de 15 años sola, después de la guerra, que fue más difícil, porque después de la guerra no quedó nada, y cómo inmigraron, y cómo Dios proveyó. Bueno, esa es una coraza de fe que uno aprende de mirar a otra gente. Por eso es muy importante estar siempre rodeado en una comunidad de fe, una comunidad. ¿No? Es muy fácil caer presa de incredulidad, de temor, de miedo, de depresión, cuando uno está solo. Claro. ¿No? Dicen que somos el resultado de las 5 personas que nos rodean. 5, bueno, sí, mínimo. Mínimo. Mínimo, sí. Es importante cuidar el entorno. Absolutamente. ¿En qué estamos? Es una comunidad de fe. Es gente que tiene... Comunidad significa alguien que tiene algo en común. Y eso en común era una vida de fe y una vida de testimonios. De que Dios había sido fiel, y que si Dios fue fiel en el pasado, va a ser fiel hoy y va a ser fiel mañana. ¿Sí? ¿Y eso cómo? Ya tenías lo de la radio, te habías vuelto un emprendedor en esto, tuviste tus momentos de mucho éxito, también me imagino que habrás tenido otros momentos no tan buenos, pero ¿cómo fue la transición que decidiste, voy a ser pastor? Oh. ¿Querías ser pastor? No. No, porque después de dejar la radio, yo me dediqué a viajar por las naciones. ¿Y eras conferencista? Sí, es decir, cuando yo estaba en la radio escribí un libro, y cuando uno publica un libro, uno básicamente se proyecta, ¿no? Al mundo, ¿no? Fue un libro muy, muy, muy aceptado, y entonces me dediqué. ¿Cómo se llamaba? Renuévame. Y eso fue en una época donde se hablaba mucho de la renovación, ¿no? De romper rutinas, de una renovación. Eso fue en una época del 88,
89, donde también hubo un cambio en la adoración, en el estilo de música. Ujú, Fue como una mini revolución, ¿no? ujú, Entonces fui uno de los que pudieron entender los tiempos que estábamos viviendo y pude escribir acerca de esto. Eso, entonces, desde el 2000, ujú, desde el 2000, me dediqué a viajar ujú, y me iba muy bien. ujú, Me iba muy, muy, muy bien, de conferencia en conferencia, de cruzada en cruzada, ujú, en todas las naciones en Latinoamérica. Congresos, conferencias, fue una experiencia muy, muy impactante, porque uno conoce, aprendes a conocer en diferentes culturas, diferentes naciones, mm, diferentes mentalidades, cómo es la iglesia de Cristo, mm, ¿no? Y pero eh, mi esposa ujú, siempre tuvo un llamado a ser pastor, ujú, mi esposa, ¿no? Y tuve una experiencia muy eh, impactante, pero una experiencia que cambia la vida. Yo estaba ujú, en Alemania, en una conferencia, y y estaba en un lugar, en un congreso, donde había muchos alemanes. No, había latinos, pero había alemanes, ¿no? ujú, Y el alemán es una persona muy linda, ujú, muy profesional, ujú, muy exacta, ujú, pero no es emotiva. mm, Emociones muy rara, ¿viste? El alemán no muestra mucha emoción. Esa es la cultura, ¿no? ujú, Eh, y yo estaba predicando y veía que la gente estaba muy tranquila, ¿no? Uno acostumbrado a Latinoamérica, donde hay mm, mucha emoción, donde hay mucha pasión, ¿no? Y entonces sentí de bajarme de la plataforma y caminar por el piso. ujú, Y cuando estaba caminando por el piso, sentí que Dios hablaba en mi corazón y me decía: estás caminando sobre la tierra que caminó Martín Lutero. wow. Me dijo: y acá hay semillas Mm, que fueron plantadas. Y entonces en el reino de Dios, ninguna semilla se muere, se duerme mm, hasta que alguien las despierte, ¿no? Igual que ese es el ejemplo de Jesús cuando le dijeron: la niña está muerta, ujú, y Jesús dijo: no, no está muerta, está durmiendo, ujú, vamos a despertarla, ujú, ¿no? Ese es el reino ujú, de Dios, el mundo espiritual. Y yo me tocó mucho. Al día siguiente voy al aeropuerto para volverme a casa, y, hubo un accidente ujú, en la autopista y perdí mi vuelo. mm, Llego al aeropuerto, digo: tengo que volver a Newark, al aeropuerto de Newark. Yo salí de Newark, y quería volver a Newark, ujú, ¿no? Tenía un boleto para volver a Newark, porque yo había dejado mi coche en mm, Newark. Y cuando voy me dijeron: no, 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 no hay vuelo a Newark. se Este, suspendieron. te podemos mandar a La Guardia. Ok. Está bien, no sé, me voy a inventar la manera de ir de llegar al Newark. Ujú, Llego a La Guardia a la 1 de la mañana, mm, en pleno invierno, uf, sin ningún tipo de abrigo, ¿viste? Me no. estaba muriendo de frío. Y entonces le digo: cómo llego a Newark? Y tomar un autobús de aquí a Manhattan, de Manhattan al aeropuerto, a Newark. Está bien. Esperé 1 hora y entonces llego a Manhattan a las 3 de la mañana. En, en medio de la ciudad, yo solo. En el frío. En el frío con los ratones. Había Uf. unos ratones así. Y entonces, de repente viene el autobús que dice aeropuerto de Newark, Ujú, me subo y yo era el único pasajero, ujú, el único. Y me siento eh, en la segunda fila en el pasillo, ujú. el único pasajero. Y el autobús arranca y al minuto el chofer se da vuelta y me dice: ¿y usted quién es? ¿Usted quién es? Le digo: yo soy un ministro. Y me dice: hace 6 días, hoy es el 7.º día que alguien se sienta en ese asiento y me habla de Cristo.
Yo no le hablé de Cristo. Yo simplemente le dije que era un ministro. Ujú. Y entonces le digo, ¿qué? Cuéntame, ¿no? Y me empezó a contar, su vida era un desastre. Sus hermanos se habían muerto por sobredosis de Mm, drogas, se había divorciado ya 2 veces, estaba perdiendo ese trabajo. mm, Y yo le digo, pero es que Dios te está buscando. Y me dice, no, pero yo me crié en un hogar cristiano. Y entonces ahí en ese viaje le hablé del Señor, se reconcilió con el Señor, nos bajamos, oré por él. Él me reconoció la voz, porque me escuchaba por radio. no, mira, mira, increíble. Y entonces después encuentro mi coche en el parking y me vuelvo a mi casa, llegué como a las 6 de la mañana. Y cuando estoy en mi casa, en mi cama así, le digo, Dios mío, ¿qué pasó? Y ahí Dios me habló y me dijo, no vas a viajar más mucho, te vas a quedar en esta región, porque como ese muchacho, hay miles Wow. que están durmiendo y hay que despertarlos. Ya está, ahí. De ahí Dios puso ese deseo en mi corazón. Estaba pasando por una situación la situación más dolorosa de mi vida. Mi hermano de 51 años Mm, había fallecido mm, y yo me quedé sin hermano. mm, Y empezamos en el comedor de mi casa ujú. con 6 personas. Así fue el llamado. Wow, Es una cosa, fuerte. lo que te estoy diciendo es que como que Dios va llevándote de paso en paso, de lugar a lugar, de experiencia en experiencia, y todo para llevarte a una asignación. Ujú. Tocaste el tema vos. La muerte creo que es un tema que nos atraviesa a todos, como la condición humana. Sé que tenemos una fe y tenemos una esperanza, pero más allá de eso, ¿cómo te llevas vos con la muerte? Bueno, yo lo pude aprender cuando mi hermano falleció. Mira que mi papá falleció, mi mamá falleció después y mi papá falleció después de mi mamá. Pero el dolor de mi hermano no fue demasiado. Mm, Porque mi papá ya tenía 87 años, mi mamá tenía 78, 79, casi 80. Entonces uno como que ya, ¿no? No es que espera, pero lo puede procesar mejor. ujú, Pero mi hermano tenía 51 años. ujú, Dejó una viuda con 5 hijitos. Esa fue difícil. mm, Esa fue difícil. mm, Me tomó mucho tiempo mm, sanar mi corazón. Pero uno aprende, ¿no? Aprende que la muerte y la vida es, podemos hablar después de esto, pero es un cambio de una dimensión a otra dimensión. Es decir, em, el mundo espiritual no está por allá, más allá de las estrellas. El mundo espiritual nos rodea. ujú, El cielo, todo lo de Dios nos rodea, ¿no? Y es un cambio de una dimensión a la otra, pero cuando uno pierde un ser querido, es difícil, es muy doloroso, pero uno llega a una conclusión de que primeramente que Dios es bueno. ujú. Dios es bueno. Decir que Dios es bueno significa que Dios no es malo. Dios es bueno. Ese es un atributo de Dios, la bondad de Dios. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas es bueno, es beneficioso. Nosotros nunca vamos a entender qué significa perder a un ser querido porque lo vamos a hacer, pero lo único que te digo es que en mi caso yo aprendí y me tomó tiempo, Ujú. yo aprendí a ofrendarle a Dios, ofrecerle a Dios la más alta adoración, Mm, que es yo te ofrezco, yo te ofrendo mi ser querido. mm, Es como entregarle, decir, Señor, es tuyo, es tuya.
am, yo te lo entrego como adoración. Y de esto te vas a glorificar, de alguna manera te vas a glorificar. De alguna manera vas a sacarle un beneficio a esto. Pero eso no es fácil. Es una transición. Sí, me tomó Un meses, aprendizaje. me tomó Sí, meses. No, me tomó años, seguro. más de un año, sí. Pero he visto resultados. Ujú. Porque yo no puedo aferrarme a decir, no, la vida de un ser querido me pertenece a mí. No Mm, nos pertenece, le pertenecen a Dios, mm, ¿no? Y, y bueno, debido a la pérdida de mi hermano, ujú, Dios eh, ablandó mi corazón. ujú. ¿En qué sentido? Y porque ablandó mi corazón porque mi hermano tenía llamado para ser pastor. Mi hermano quería plantar la iglesia. Mi hermano quería comenzar. Y, Mm, y cuando él se va, yo digo, Señor, ¿y ahora qué? Y el Señor me dijo, tu hermano se fue, pero yo no me fui. Eh, hay que empezar. wow. Hay que empezar. Como que eso me sensibilizó, la Mm, pérdida de mi hermano. Porque yo había puesto mucha confianza, mucha dependencia en mi hermano, ujú, aunque él era un año menor que yo. Ahí tuve que aprender a depender del Señor en mm. todo, ¿no? Es una experiencia muy particular. Cada persona, Seguro. otra vez, tiene que ver con todo el viaje que uno hace. Ujú, Todo, todo ese viaje que uno hace en la vida, todo tiene elementos para que entonces puedas enfrentar situaciones que se van a presentar en el futuro. ujú. Dios nos prepara. Yo lo preparo. Dios nos prepara. Es decir, de la misma manera tan imperfecta como nosotros preparamos a nuestros hijos Ujú, para que enfrenten a la vida, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es ujú, perfecto. Dios ujú. nos prepara para cada situación, ¿no? Así es. Ah, Más allá de esto que estamos compartiendo, ¿qué pasa cuando nos morimos? ujú. ¿Nos vamos a algún lado, como dicen algunas personas, a algo intermedio? Mm. ¿Qué ocurre? Bueno, nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Ujú, Somos espíritu, alma y cuerpo. Em, Cuando viene la muerte, lógicamente, obvio, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. ujú, El cuerpo se queda acá. El cuerpo es una caja, un estuche, una caja donde está nuestro verdadero, en la vida, ¿no? Alma y espíritu. Cuando uno muere, hay una separación. El cuerpo se va a la tierra para descomponerse, para hacerse polvo. ujú, Fuimos creados del polvo, volvemos al polvo, ¿no? Pero el alma y el espíritu, para aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús para salvación y para vida eterna, su alma y su espíritu ujú, vuelven al Creador instantáneamente, instantáneamente, vuelven al Creador. El apóstol Pablo dice, estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor. ajá, Entonces, el alma y nuestra alma, nuestro espíritu, está instantáneamente en la presencia de Dios. No hay lugar intermedio. ujú, Para aquellos que, si te interesa, ¿no? Para ujú, sí, aquellos que sí. se mueren sin fe en Cristo Jesús, aquellos se quedan en un estado de espera, es decir, se quedan durmiendo, esperando el día del juicio, el día final. Ujú, Eso va a pasar, eso se llama el juicio del gran trono blanco, donde todos los libros van a ser abiertos y ahí cada uno va a recibir la recompensa de su vida. Solamente Dios es el juez, nosotros no sabemos. ujú, Para el que se muere en Cristo Jesús, con su fe en Cristo Jesús, instantáneamente es aceptado. No tiene que pasar por ningún juicio. Nosotros no somos salvos por obras, ujú, somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe, ujú, por pura gracia a través de la fe. Pero
cuando seremos presentados, y ahí vamos a recibir nuestras recompensas. Nuestra confrontación con Dios después de la muerte es para recibir nuestras recompensas. Ujú. Toda nuestra recompensa no es para nosotros. Vamos a tomar todas nuestras recompensas y se las vamos a poner a los pies de Cristo Jesús, quien es el que se merece toda honra y toda gloria. La vida y la muerte es un cambio de una dimensión a la otra dimensión. Ujú. Nosotros, como seres humanos, tenemos una mente muy finita, Ujú. no entendemos. Los científicos dicen que hay más de 21 dimensiones. Posiblemente hay miles de dimensiones. Pero sí. ¿Nuestro espíritu y nuestra alma son creados al momento de nuestra fecundación? ¿O eso, cómo funciona eso? Ah, interesante. Bueno, todo nuestro ser, Ujú. es decir, somos una perfecta unidad entre espíritu, alma y cuerpo. Ujú. Sí, pum. Claro, cuando en el momento de que todo fecunda en el interior de la madre, ahí se empieza a formar el cuerpo, ¿no? Lo físico, Ujú. lo fisiológico. Pero para nosotros que caminamos en la fe, la Biblia nos enseña que nosotros estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Ujú. Claro, no como persona, pero esto es un poquito más Está profundo, buenísimo. mucho más profundo. Pero nuestra nueva creación, Ujú. nuestro nuevo ser que fue creado, ese nuevo ser, esa nueva creación, estaba en Cristo antes de la fundación del mundo. Wow. Nuestra vida física, no, lógicamente, es el soplo de Dios. Ujú. El mismo soplo que Dios sopló sobre Adán para que sea un alma viviente, Ujú. ese soplo viene en el momento de concepción. Ujú. ¿Sí? Eso es para todos, los que están en Cristo, los que no están en Cristo, los que están en esta religión, en otra religión, no importa. En el momento de la concepción, el soplo de Dios, la vida biológica, Ujú. ¿no? La vida biológica, ese es el soplo de Dios. Por eso nosotros creemos de que en el momento de concepción, aunque sea un casi pequeñito imbécil, ahí empieza la vida. Ahí Ujú. empieza la vida, porque la vida no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Ujú. Sí, bueno. Entonces, ahí entra la vida, pero después de un tiempo, después como cristianos, nosotros sabemos que nacemos de nuevo. Ujú. Y nacemos de nuevo no significa que tenemos que volver al vientre de nuestra madre. Nacer de nuevo significa que recibimos una nueva creación. El creyente tiene dos naturalezas, Ujú. la vieja y la nueva. Ujú. Siempre están peleando. Pero la nueva es la vida de Cristo en nosotros. Y la recibimos a través de la fe, Ujú. ¿no? La vida biológica la recibimos en el momento de concepción. Ujú. Y entonces cuando muere, ahí viene la muerte. Sí, la vida biológica se muere, pero la nueva creación no se muere, vuelve a su creador. Ujú. Y estaremos con él para siempre, eternamente. Muchísimo más profundo, me imagino que tenés muchísimo más para decir de No, esto, pero, podríamos hablar más, sí, pero pero vamos a hay que seguir. hablarlo en una manera que se pueda entender, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Y en esta sí, sociedad tan fracturada, sí. vos decís nuestra opinión como cristianos, como creyentes, es que en el momento de la concepción, otras personas que creen cosas distintas, sobre tantos temas, en una sociedad en la que tenemos tantas crisis, tantas guerras, en la que estamos pasando momentos muy particulares como seres humanos, ¿qué te gustaría, qué valores te gustaría dejar para las próximas generaciones? ¿Cuál sería tu legado? ¿Qué mundo le querés dejar a tus nietos? Bueno, soy realista. Sos realista, ok. Soy realista. Y el mundo que le vamos a dejar a mis nietos no es el mundo que yo quiero. Mm. No. Porque yo soy idealista, no sueño. Soy idealista. Yo sé que el mal siempre va a estar Ujú. en la creación. Y a lo menos que haya un cambio de corazón del ser humano, pero no del mundo entero. El cambio de corazón es individual. Ujú. Individual. Entonces, si no hay un cambio de corazón,
un cambio de naturaleza. En el ser humano no va a haber cambio en el mundo. Por eso el mensaje cristiano es al individuo, que hay una oportunidad para que ese individuo sea transformado, sea cambiado. Eso es una obra sobrenatural de Dios, pero si no existe ese cambio, el mundo el mundo va de mal en peor, qué sé yo. Pero el mundo siempre tiene ciclos, no, ciclos. Y estamos pasando por un ciclo. La historia se repite, porque no aprendimos las lecciones del pasado y la volvemos a repetir. Y entonces se repite. Hoy hay una crisis donde hay una gran división entre géneros, división entre grupos de clases sociales, clases económicas, ideologías. Hay una división y todo como que nos quiere dividir aún más y más y más y más y más. Esto no se veía años atrás, pero hoy hay mucha división y es todo alrededor de una ideología. Y se pone a padre contra hijo, hijo contra padre, madre, hermano contra hermano, grupo contra grupo, nación contra nación. Eso está todo profetizado, avisado en la Biblia. ¿Cuál es el desenlace? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Aquellos que creemos de que lo que Dios va a hacer en el mundo es una cosa y lo que Dios va a hacer en la iglesia es otra cosa. Lo que Dios va a hacer en la iglesia es como que como Jesús está edificando su iglesia y todos los que tienen que entrar a su iglesia, a su reino, van a entrar. Hay un número. La Biblia establece que este evangelio será predicado a todas las naciones, a toda criatura, y después viene el fin, el desenlace final. Entonces la iglesia hoy está enfocada en anunciar el mensaje de la esperanza en Cristo Jesús, esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, a toda criatura. Hay un número hasta que la última persona oiga el mensaje. Hoy a través de la tecnología eso puede pasar en cualquier momento porque los mensajes se difunden mucho más rápido. Entonces, eso va a ser, ese es un aspecto de la dirección donde va el mundo. Lo que va a pasar en la iglesia, lo que Dios está haciendo en la iglesia. Lo que está sucediendo en el mundo, eso está en la mano de los hombres. Pero en el ser humano el ser humano es capaz, te voy a decir más. El ser humano es capaz de hacer las cosas más lindas, más buenas, más excelentes. El ser humano es capaz de ser creativo, de vacunas, de erradicar enfermedades, de ayudar a gente necesitada, desarrollar tecnologías. El ser humano es capaz de hacer obras excelentes, pero al mismo tiempo es capaz de hacer perversidades. Hoy perversidades, estamos rodeados. Yo no puedo entender cómo una persona puede estar envuelto, por ejemplo, en la trata de blancas, trata de mujeres, trata de niños. No puedo entender cómo por dinero hay gente que pueden ver a gente sufrir simplemente por ganancia, ¿no? Y esto está cada día peor en ese sentido. Entonces, como vemos dos corrientes, lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual con la iglesia, con los cristianos, con la gente de fe, y lo que está pasando en el mundo, esta perversión va a llegar a un fin. Va a llegar a un fin de destrucción, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol de la iglesia? ¿Qué debería ser la iglesia frente a esta injusticia que estamos viviendo? Es el mensaje de salvación, que Dios tiene otro destino para el ser humano. Otro destino. ¿No? Y es un destino de bendición, un destino de
de sanidad, un destino de felicidad, pero hoy es muy difícil entender la profundidad de la maldad de algunas personas. Es difícil. Lo único que te puedo decir es que hay fuerzas espirituales oscuras que están detrás de todo eso. Que siempre han estado detrás de eso. Fuerzas espirituales satánicas que siempre han estado detrás de eso. Y que han inspirado a hombres y a mujeres a hacer obras perversas. Al mismo tiempo está la Iglesia de Jesucristo que anuncia salvación, que anuncia gracia, que anuncia fe, que anuncia perdón, que anuncia reconciliación, que anuncia amor, el mensaje del amor. Y ahí están los dos mensajes compitiendo. Pero Es hermoso. me encanta escucharte. Esto me pasa mucho, Sí, seguro. especialmente con tu generación, Ujú. ¿no? Con tu generación, sí. Me agarran y me preguntan, ¿viste? Y yo, no sé, respondo lo mejor que puedo. Yo te digo una cosa, Dios te ha dado muchísima sabiduría, muchísima experiencia, muchos años. Eso fue lo que le pedí, Qué bueno. sabiduría, Ujú. sabiduría. Hay gente que le piden poder, autoridad. Yo le pedí sabiduría. Porque, viste, es decir, em, especialmente tu generación, Ujú. de los 25 a los 45, por ahí, al 40, es una generación clave ahora. Ujú. Porque mi generación se va. ¿Sabe quién se queda? Tu generación. ¿Eh? Te dejaron los platos rotos. No, exactamente. No. Te dejaron los platos rotos. Sí. De verdad. Sí. Y es un dolor, ¿viste? Un dolor grande. La única esperanza que tenemos es que le dejemos a la próxima generación la fe en Dios. Porque si fe en Dios, viejo, ¿en qué vas a poner tu fe? ¿En el ser humano? Sí. Cae de la nada una persona que nunca escuchó de Jesús, de Dios, acá delante tuyo, y te pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué le dices? Bueno, esta conversación, bueno, se tiene yo la he tenido con tanta gente, pero básicamente Dios es la causa sin causa, el que causó todo. Pero es decir, la ciencia me dice que todo tiene que tener un principio, que nada produce nada, nada no puede producir algo. Eh, Algo es creado por algo, por alguien. Entonces hay una causa detrás de todo. Detrás de cada reacción hay una acción. Entonces ese es el primer punto. Tiene que haber alguien, porque tiene que ser una personalidad. No puede ser una fuerza. ¿Por qué una personalidad? Porque todo lo que fue creado tiene un diseño. Y es un diseño muy complejo. Entonces, detrás de cada diseño complejo tiene que haber un diseñador. Es decir, este micrófono ahora se ve así de afuera, pero dentro tiene circuitos, tiene cables, tiene un diafragma. Este micrófono no pudo ser creado de la nada, la naturaleza no creó este micrófono fue creado, diseñado y hecho por alguien, por una mente inteligente. Entonces Dios es el creador es la causa que causó todo esto, pero es una causa, es un creador que diseñó con propósito, con diseño. Todo en el universo, por ejemplo, está todo sincronizado hasta el último detalle. Y está tan sincronizado que se puede ver en la creación. El salmista David dice, los cielos cuentan o describen la gloria de Dios. Y todo el universo, los planetas, las órbitas, las galaxias, todo el universo entero está tan sincronizado que si se desincroniza por un milisegundo, se desarma todo.
Por ejemplo, si la Tierra se acerca menos de 1 grado al Sol, nos quemamos todos. Si se aleja, nos congelamos. Si la órbita empieza a funcionar, empieza a correr alrededor del Sol un poquito más lenta, la gravedad. Es decir, todo está sincronizado en el universo entero. ¿Sabes para qué? Con un propósito solo. ¿Para qué? Sostener la vida en esta tierra. Sostener nuestra vida. Así somos de importantes. Dios nos creó y creó todo este universo para estar sincronizado, para que hoy estemos sentados aquí, para que la gravedad esté funcionando en su correcta fórmula, porque si no estaríamos flotando por el aire. Todo tiene que ver con el sostenimiento de la vida humana en la tierra. Ujú. Entonces, ¿quién es Dios? Es el creador. Es el creador que no fue creado. Porque si Dios fue creado, ¿quién lo creó? Otro Dios. Ujú. Bueno, y si ese Dios no fue creado, ¿quién lo creó? Otro Dios. Ujú. Tenéis que llegar a un final de quién es el creador, quién es el que causa todo sin ser causado. Entonces Dios es ese, el creador que creó. No solamente que creó, pero que creó con propósito y con diseño. Ujú. Y no solamente que creó con propósito, con diseño, pero también que hizo una creación y después en el ser humano le puso un sentido del bien y el mal, de la moralidad. Dios es una persona, es personal. Es el creador, pero es un creador personal Ujú. que hizo todo esto para nosotros. Y organizó todo esto y sincronizó todo este universo para que la vida humana en la tierra sobreviva. Por ejemplo, simplemente que la luz del sol llegue hasta cada planta, cada árbol, y que la luz se combine con cada hoja para hacer la fotosíntesis, para que cada hoja produzca oxígeno. ¿Para qué? No ¿para qué? Para que yo la respire. Ujú. Nosotros respiramos, vivimos por oxígeno. La creación, ¿no? Entonces, Dios es el Dios que nos ama, que creó todo, que nos ama, un Dios personal, que hizo toda la creación para que el ser humano sobreviva. Pero, ahora viene la parte, ¿no?, de cristiana, Ujú. que Dios, el Dios invisible, el creador de todo, se quiso dar a conocer. Porque la intención de Dios siempre es tener una relación con el ser humano. Porque Él es un Dios de amor y quiere darse a conocer y quiere que el ser humano lo conozca a Él. Es decir, es un Dios de comunicación. Y nosotros creemos que ese Dios, creador de los cielos y la tierra, hace 2000 años atrás, se manifestó en la tierra en la persona de Jesucristo. Jesucristo es ese Dios que se quiso mostrar y caminó entre nosotros. Y caminó entre nosotros. Tuvo hambre, fue rechazado, lo escupieron, no le creyeron, lo rechazaron, se cansaba, sí, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Pero vino a resolver, una situación. Vino a resolver la enemistad que había entre el hombre y Dios, porque el hombre se rebeló en contra de Dios al principio. Adán, que es nuestro representante, se rebeló en contra de la voluntad de Dios y desobedeció. Y Jesús vino a solucionar ese problema. Vino a restaurar la relación entre Dios y el hombre, poniéndose en nuestro lugar y pagando por esa deuda que teníamos. Y todo aquel que cree eso y pone su fe en Cristo Jesús es una nueva creación. Ese es el mensaje básicamente cristiano. Eso es lo que le dirías. No es una religión, es una fe. Ujú. Es fe. Hay religiones que ponen su fe
otros dioses, hay religiones que ponen su fe en esfuerzos, en ritos, ceremonias. Nosotros ponemos toda nuestro énfasis en recibir esa gracia de Dios a través de la fe. La fe. La fe es ver algo que no se ve, la fe es esperar algo que todavía no llegó, pero yo lo tomo como que sí lo tengo, la fe. Y ese es Dios. Para el ser humano, este es el problema del ser humano. El ser humano está en competencia con Dios, porque se cree que es Dios, es su propio Dios. Sí, siempre compite porque no se quiere someter a una autoridad, a la autoridad de Dios, a la moralidad de Dios. Y, pero el ser humano no es Dios. El ser humano no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la tierra. Nuestro aliento sale por nuestra nariz, nos duelen los huesos, la cabeza, cometemos errores, no somos Dios. Hay un Dios creador de los cielos y la tierra y del ser humano, del hombre. Y ese Dios es un Dios personal que nos conoce y que nos ama. Ese es Dios. Dado el contexto en el que estamos viviendo, de que hay algunos anuncios, de que existe la posibilidad de que tenemos contacto con inteligencias que no son humanas, ¿qué opinión tenés vos personalmente de este Dios creador en un universo vasto, enorme, gigantesco, que estamos en una galaxia no muy especial, a un lado, no centrio, en un planeta que puede llegar a haber miles de planetas como este? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Mirá, la verdad es que yo tengo otro entendimiento de esto. No estoy seguro si son seres intergalácticos. No estoy seguro. Uh-huh. Sí que sé que son seres interdimensionales. Que son seres interdimensionales, que están en otra dimensión. Creo que sí. Hay seres son seres que vienen de otra dimensión. Intergaláctico significa que vienen de otra galaxia. Sí, la galaxia más cercana que tenemos acá, la Andrómeda, está a millones de años luz. Para que un objeto volador venga de esa galaxia, que es la que está al lado nuestro, nada más, al lado nuestro, tomaría miles de años yendo, y estoy hablando de la velocidad de la luz. 160 y algo de mil millas por... No. Es decir, por eso no estoy seguro que son espaciales, pero sí que son de otras dimensiones. ¿Tiene alguna correlación con los seres espirituales que conocemos, Sí. como los ángeles, los demonios? Hablando, ¿no? Estamos hablando de... Me pediste opinión, ¿verdad? Sí. Esto es opinión. Opino. Opinión. En la Biblia, que es nuestra regla de fe. Uh-huh. Regla de fe. ¿Sí? En la Biblia hay un evento muy controversial. Uh-huh. En el libro de Génesis. Y se habla de que, y esto es la Biblia, se habla de que los hijos de Dios, que eran ángeles, y después en el Nuevo Testamento dice que abandonaron a su habitación. Abandonaron su habitación y dejaron su estado original. Uh-huh. Ángeles. En Génesis se habla de que estos hijos de Dios, ángeles, vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas, y las tomaron por mujeres. Y después dice que de esa unión se produce una raza, en hebreo es la palabra nefilim. Uh-huh. Nefilim no significa gigantes, significa los caídos, los que han caído.
Lo único que sabemos es que hay mucha literatura extrabíblica acerca de esto. Pero lo único que sabemos seguro, es de que después de que estos seres se multiplicaron en la tierra, eran seres muy fuertes, muy inteligentes, porque eran una combinación de seres angelicales y seres humanos. Mm. Tenían conocimientos más sofisticados. Muchas de las edificaciones, de las estructuras que vemos en la Tierra, que son imposibles de hacerlas hasta el día de hoy, como las pirámides, muchas cosas. Descripciones, pinturas que han hecho personas que vivieron 3.000 años atrás, 4.000 años atrás. Muchas de estas sabemos que eran seres inteligentes, pero sabemos que eran altamente perversos y que Dios no pudo tratar más con ellos, con estos seres. Tuvo que mandar el diluvio y los tuvo que matar a todos. Ese es el origen, esa es la razón del diluvio. Dios dijo, ya no puedo con el hombre. Siempre tiene en mente la maldad. La maldad. Entonces mandó el diluvio y murieron todos. Tenemos es decir, hay una posibilidad de que haya seres así. No sé. Uno piensa, pero definitivamente que hay seres interdimensionales que entran y salen de nuestra dimensión. Sí, hay. Existen. Es decir, no se puede negar, hay pruebas. Ahora, una cosa sí, los expertos que han dado testimonio en el Congreso, en el Congreso especialmente, le han preguntado y dijeron esto: 95% de los objetos voladores no identificados son objetos humanos. 5% no sabemos. Se habla mucho de que, y esto es una opinión nada más, se habla mucho de que estos seres vienen y toman a personas. Abducen, sí. Y después hacen experimentos. ¿Por qué no quieren, en una de esas quieren producir una raza? Me suena raro lo que decís, claro, porque no son creaciones de Dios. No. Son híbridos. Puede ser. Estas son cosas que uno piensa. Más allá de eso, uno piensa y uno dice, esto pasó en un momento del pasado. Esto pasó, ¿no? Claro, Dios tuvo que destruirlos. En el libro de Apocalipsis, que es el libro que te habla del final, sí, se aparecen en la tierra durante unos años que se habla de la gran tribulación. Se aparecen en la tierra seres que van a salir del agua, que son como alacranes, pero seres grandes y que van a herir a la gente. Yo no sé. Yo pienso no estar aquí. Yo no quiero estar acá cuando pase eso. Pero la Biblia habla de todo eso. Interesante. Y claro, en la iglesia no se habla mucho de eso porque no estamos seguros. Yo estoy más enfocado en lo que tenemos que hacer hoy, lo que tenemos que vivir, que en esas posibilidades que van a venir. Pero que eso pueda pasar, sí. Interesante. Sí. Muy interesante. Espero que ningún cristiano que esté escuchando diga, uy, esta gente de que están hablando. Son cosas que uno no observa y trata de tener sentido, ¿no? Me gustaría que nos comentes cómo haces vos o qué rutina para mantener una vida espiritual saludable tenés o recomendás tener. Ok. Esto no es rutina, dicho sea de paso. Esto es un estilo de vida.
Un estilo de vida significa que durante todo el día uno como que es, no es como no es como orar sin cesar. Nadie puede orar sin cesar. Pero me gusta, es como que tener una conciencia. Es como tener una conciencia, primeramente, de la presencia de Dios. Es decir, una conciencia continua de que donde yo esté, donde vaya, con quien estoy hablando, estoy solo, estoy acompañado, es como tener una conciencia, yo no estoy solo, la presencia de Dios. Dios está conmigo. Y Dios está en mí. Es decir, eso me mantiene limpio. Porque cuando yo pierdo esa conciencia, empiezo a pensar en tonterías. Pierdo la conciencia de que Dios está conmigo, que Dios está en mí. Entonces empiezo a pensar en tonterías. Y siempre, ¿cuántas veces? Que estoy así, pierdo la conciencia y de repente caigo. No, un momentito, Dios. Y como que vuelvo. Esa es la primera. Es tener una conciencia, una conciencia continua de que yo no estoy solo. Dios está conmigo y Dios está en mí. Bueno. Muy bueno. Eso lo primero. Lo segundo es que hay, en mi caso, ¿no? Yo lo puedo hacer, pero es un continuo recibir, aprender de los caminos de Dios. De los caminos de Dios podemos aprender en varias maneras. Primero podemos aprender del mismo manual que Él nos dio, que se llama la Biblia. La Biblia es un pozo sin fondo. Yo hace años, hace 50 años que vengo estudiando la Biblia seriamente y todavía ni estoy aprendiendo. Entonces, durante el día es absolutamente parte de no solamente la conciencia, pero también desarrollar la mente, la mentalidad de una persona a tener una mentalidad bíblica, a tener pensamientos bíblicos, a pensar bíblicamente. Ok. Y después es entonces pensar bíblicamente, eso ahí entra todo, la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre te va a llevar a tener comunión con Dios, a hablar con Él, siempre la palabra, porque es viva, no es algo seco. Es siempre tener comunión con Dios, ¿no? Y después, algo importante es estar asociado y conectado con una comunidad de fe. Eso funciona como una familia. Estás casado, tenés una esposa y una nena. No podés ir a tu casa una vez por semana. Ah, no, hoy me tocó ir a mi casa para estar con mi esposa y mi hijo una vez por semana. No. Es una familia. Es decir, esto es una familia. Es la familia de Dios. Entonces es muy importante estar siempre conectado con una familia. ¿No? Sin religión, por favor. No hay ninguna obligación, no, pero estar conectado con otra gente que está en la misma fe y que te pueden compartir, pueden animarte, bueno. Entonces, esos son los elementos básicos del cristianismo, del cristiano. La presencia de Dios, mi relación con Dios, tener una relación con Dios y saber que Él está siempre conmigo, hablar con Él, escuchar su voz. Es decir, esto es una relación, como un diálogo. Después, conocer más a través de su palabra, a través de experiencias, a través de ejemplos, ¿no? Y después estar conectado con una comunidad de fe. Esto lo hemos aprendido de Cristo y de la iglesia del primer siglo. No hay cambio en esto. Siempre esto es consistente. Ya está demostrado que funciona. Es que no hay otra manera. No hay otra manera.
Si fallás en una de esas tres, es como una silla con tres patas. S- Tienes que tener todas las patas. ¿Qué libro me recomendás? Libro, Sí, Mi amado adversario. Mi amado adversario. Mi amado adversario, publicado por Editorial Vida. Ujú. Pero yo no sé si todavía está. Mi amado adversario. Debe haber alguna Ese, copia. ese me mató. Es la historia de Jacob. Mm, Como wow. cuando peleas con Dios. Sí, Sí, siempre mi siempre vas a amado. perder. Siempre vas a perder porque él siempre gana. ¿Viste? Mi amado adversario. Ok. Una pregunta para nuestro próximo invitado. ¿Qué le quisieras preguntar? Yo le preguntaría, ¿cómo está tu alma? Wow, ¿cómo está tu alma para el ¿Cómo próximo? está tu alma? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te haya hecho? ¿Sabes qué? Esta semana un amigo muy querido mío me hizo esa pregunta. Y me preguntó acerca de los errores que cometí. Sí, errores que cometí y de que me arrepiento de haber Mm, cometido. Me hizo pensar, ¿viste? Porque uno dice, cometí tantos errores, pero cosas que tendría que haber hecho y no lo hice, ¿no? ujú. Y todo tiene que ver en nuestra vida cristiana. Muchos errores vienen de conceptos religiosos que tenemos. Conceptos Mm, religiosos. Que son interpretaciones del hombre acerca de los caminos de Dios, pero son interpretaciones del hombre. Eso es la religión. La religión no es la mente de Dios. La religión es el hombre entendiendo, tratando de entender la mente de Dios, ¿no? mm, Y sí, y la mayoría de mis errores que he cometido es porque pensaba que Dios quería esto, pensaba que Dios quería y no, Dios no pensaba eso. no era por ahí. Tenía otra cosa. No, de verdad, de verdad. Sí. Pero la religión te hace cometer muchos errores. Mm, Si nunca cometí un error como moral o no sé, ese tipo mm, de error, no, nunca. Pero errores, no, de juicios, mm. de cosas que yo he malinterpretado en la vida, sí. ¿Y qué Todos. aprendizaje te trajeron esos errores? Y ahora, claro, antes de tomar una decisión lo pienso, lo analizo, espero que Dios me guíe, ¿no? No me muevo tan rápido, Mm, no, me muevo lentamente. Moverse lentamente, Sí, sí. mirar bien el panorama, esperar la Y, y confirmación. siempre, y siempre saber que Dios es el que hace las cosas en mi vida, yo no, Mm. Dios. Y eso me saca mucha presión encima, ¿no? Porque Dios es el que hace, Muchas gracias, David. Un honor por favor. tenerte, poder charlar con vos y que seas mi pastor. Estoy muy orgulloso de eso. Ya lo sé, ya lo sé. Muchas